Sonora es el segundo estado más grande de México. Casi 180.000 kilómetros cuadrados de desierto, sierra y costa. Y sin embargo, apenas 2.9 millones de personas viven repartidos en todo ese territorio. Eso significa que puedes manejar una hora entera sin cruzarte con otro ser humano. Y no es porque el lugar sea inhabitable. Sonora tiene atardeceres que incendian el cielo, sierras que se pierden en la neblina y un silencio que en cualquier ciudad grande costaría una fortuna. Aquí ese silencio viene gratis. Viene incluido con la casa. Porque en Sonora hay pueblos donde una vivienda completa cuesta lo mismo que un celular usado y aún así nadie las quiere. Hoy te voy a contar por qué. Porque el propio INEGI ya advirtió que al menos 10 municipios de Sonora están en riesgo de desaparecer del mapa por falta de gente. Suscríbete, que esto apenas empieza. Número 10, Cucurpe. Un pueblo que nació en el siglo XVII como misión jesuita, en la ruta que conectaba las serranías del norte de Sonora. Durante siglos fue punto de paso obligado hacia las minas de la sierra, un lugar de comerciantes, arrieros y familias que se quedaban de generación en generación. Hoy Cucurpe tiene menos de 1000 habitantes. Las escuelas siguen abiertas, pero cada año hay menos niños para llenarlas. Los jóvenes se van a Hermosillo o cruzan la frontera buscando trabajo, y los que se quedan son en su mayoría personas mayores que ya hicieron las paces con la idea de envejecer aquí, rodeados de casas vacías que antes fueron de sus vecinos. El pueblo está enclavado entre cerros, con un río que en época de lluvias cobra vida y el resto del año es apenas un hilo de agua. No hay hospital. La atención médica seria implica un viaje largo hacia Magdalena o hacia la propia capital del estado. Y aquí aparece el primer patrón que vas a ver repetirse en esta lista, no es que estos pueblos hayan sido abandonados de golpe por una tragedia. Es un abandono lento, silencioso, generación tras generación, hasta que un día te das cuenta de que el pueblo que conociste de niño ahora tiene la mitad de la gente. Número 9, Huepac. Otro pueblo de misión, otro nombre que suena a historia colonial, otro caso de despoblación que el gobierno estatal ya clasifica como zona en riesgo. Huepac está sobre el río Sonora, en una región que alguna vez fue próspera gracias a la agricultura de riego y a la ganadería de pequeña escala. Hoy sus calles empedradas conservan una belleza casi congelada en el tiempo, con casas de adobe que llevan más de un siglo en pie. El problema no es la belleza, el problema es que esa belleza no da trabajo. La región del río Sonora sufrió además un golpe adicional en 2014, cuando un derrame minero de la empresa Buenavista del Cobre contaminó el cauce que atraviesa varios de estos pueblos. Aunque Huepac no fue el epicentro del derrame, la desconfianza hacia el agua de la zona se instaló en la memoria colectiva de toda la región y aceleró algo que ya venía pasando desde antes. La gente dejó de ver un futuro aquí. Los que se quedan viven principalmente de remesas que les mandan familiares desde Estados Unidos o desde las ciudades sonorenses. Las casas se venden, cuando se venden, por cantidades que en Hermosillo no te alcanzarían ni para un enganche. Número 8, Bacanora. Sí, como el destilado. Este pueblo le dio nombre a la bebida que hoy se exporta a medio mundo, hecha del corazón asado del maguey que crece silvestre en estas sierras. Durante casi todo el siglo XX, el bacanora fue una industria clandestina, prohibida por el gobierno estatal desde 1915 hasta 1992. Lo que obligó a generaciones enteras de productores a trabajar en la sombra, escondiendo sus vinatas entre los cerros. Cuando finalmente se legalizó, muchos pensaron que el pueblo renacería. Y en parte lo hizo, pero no lo suficiente. Bacanora sigue teniendo menos de 1000 habitantes. La producción del destilado se ha industrializado en otras localidades más grandes de la región, con marcas que se embotellan y distribuyen desde fuera, dejando al pueblo que le dio nombre a la bebida con una fracción mínima del negocio que lleva su apellido. Las casas aquí, muchas construidas con piedra y adobe de más de 70 años, se venden por transacciones informales entre vecinos, sin agencias, sin catálogos, sin anuncios en internet. Alguien se va, alguien más se queda con la llave, y el precio se acuerda en una plática de sobremesa, no en un portal inmobiliario. No hay hospital, no hay farmacia abierta todos los días, y la señal de celular desaparece apenas sales del centro del pueblo. Número 7, Divisaderos. Este es un caso curioso incluso dentro de una lista de casos curiosos. Divisaderos es el único municipio de todo Sonora que tiene una sola localidad dentro de su territorio, su propia cabecera. No hay ranchería satélite, no hay comisarías, no hay nada más. Es un municipio que cabe completo dentro de un solo pueblo.
Fundado también como misión, rodeado de sierra por todos lados, Divisaderos vive prácticamente aislado del resto del estado. La carretera de acceso es angosta, sinuosa, y en temporada de lluvia se vuelve traicionera por los arroyos que la cruzan sin puente. La economía del lugar depende casi por completo de la ganadería extensiva, un negocio que hoy se maneja con una fracción de la mano de obra que necesitaba hace medio siglo. Gracias a la mecanización y a ranchos cada vez más grandes que absorben a los pequeños productores. Los jóvenes que terminan la secundaria tienen que irse, literalmente, porque no hay preparatoria en el pueblo. Y el que se va a estudiar, casi nunca regresa. Las casas que quedan vacías se deterioran rápido bajo el sol del desierto sonorense, con techos que ceden y paredes que se agrietan en cuestión de un par de años sin mantenimiento. Comprar aquí no es una inversión, es una apuesta a que algún día alguien más decida vivir tan lejos de todo como tú. Número 6. Àtil. Con apenas 582 habitantes según el último censo, Àtil es de los municipios más pequeños de todo el estado, ubicado en el desierto de Altar, esa región árida y quemada por el sol que colinda con Arizona. El pueblo nació también como misión jesuita en el siglo XVII, parte de la cadena de asentamientos que el padre Eusebio Quino fundó a lo largo del río Altar. Durante siglos sobrevivió gracias a la agricultura de riego en las pocas tierras fértiles cercanas al cauce. Hoy esa agricultura sigue existiendo, pero mecanizada, con cada vez menos manos necesarias para trabajar los mismos campos. El desierto de Altar tiene además una reputación pesada que pocos mencionan en voz alta, es una de las rutas de cruce migratorio más peligrosas de todo el norte de México. Un corredor donde cada año se reportan muertes por deshidratación e insolación entre quienes intentan llegar a Estados Unidos caminando. Esa realidad convive, incómoda, con la vida cotidiana del pueblo. Las casas de Àtil, de adobe grueso pensado para resistir calores que superan los 45 grados en verano. Se venden a precios simbólicos porque prácticamente nadie quiere establecerse en una de las zonas más calurosas y aisladas del estado. Número 5. San Javier. Otro nombre de misión, otra cifra que apenas roza los 600 habitantes. San Javier está enclavado en la Sierra Madre Occidental, en un paisaje de cañones y bosques de encino que contrasta con el desierto de Àtil, apenas unas horas al norte. Aquí el problema no es el calor extremo, es exactamente lo contrario, inviernos fríos, caminos de terracería que se vuelven intransitables con las primeras lluvias fuertes. Y un aislamiento geográfico que convierte cualquier trámite oficial en una expedición de todo el día hasta la cabecera regional más cercana. El pueblo vive de la ganadería de altura y de una agricultura de subsistencia que apenas alcanza para las familias que la trabajan. La escuela primaria sigue en pie, sostenida más por la insistencia de un puñado de maestros que se turnan para no dejar el pueblo sin educación, que por una política estatal decidida a mantenerla. Las casas de piedra y teja, construidas para durar generaciones, hoy se quedan vacías apenas se muere el último habitante que las ocupaba, porque los hijos y nietos ya construyeron su vida en Hermosillo, en Nogales o del otro lado de la frontera, y no hay ninguna razón práctica para volver a heredar una casa en un pueblo que cada año tiene menos vecinos y menos servicios que el año anterior. Número 4. San Felipe de Jesús. Con 407 habitantes registrados por el INEGI, es el segundo municipio menos poblado de todo el estado. Y aquí el patrón que ya reconoces empieza a sentirse casi como una fórmula matemática repetida con precisión brutal: misión colonial, agricultura de subsistencia, sierra que aísla, juventud que se va y no regresa. San Felipe de Jesús está rodeado de cerros que en las tardes se tiñen de un naranja intenso, un paisaje que cualquier fotógrafo pagaría por capturar, pero que ningún habitante puede comer ni convertir en empleo. El pueblo depende casi exclusivamente de las remesas y de un programa gubernamental de apoyo a adultos mayores que representa, para buena parte de las familias que quedan, el único ingreso fijo y predecible del mes. La clínica de salud más cercana con capacidad para algo más que primeros auxilios está a más de una hora, y esa hora se convierte fácilmente en 2 o 3 cuando el camino se moja. No hay farmacia permanente. No hay más que una tienda de abarrotes que surte lo básico una vez por semana, cuando llega el proveedor desde la ciudad. Número 3. Oquitoa. El municipio con menos habitantes de toda Sonora, con apenas 372 personas según el último censo, 83 años después de haberse fundado formalmente como tal. Oquitoa tiene algo que ningún otro pueblo de esta lista tiene: una iglesia de adobe del siglo XVIII, la misión de San Antonio de Oquitoa, que sigue en pie y que muchos consideran una de las construcciones misionales mejor conservadas de todo el noroeste mexicano.
Es, literalmente, el pueblo con más historia condensada por habitante de todo el estado. Y sin embargo eso no evita que Oquitoa esté, según el propio gobierno estatal, en la lista de municipios que corren riesgo real de desaparecer en las próximas décadas si la tendencia demográfica no cambia. El desierto de Altar rodea al pueblo por todos lados, el calor es implacable de mayo a septiembre, y la única razón por la que sigue existiendo, según quienes lo estudian, es la terquedad de un puñado de familias que se niegan a dejar la tierra donde nacieron sus abuelos. Las casas que quedan vacías, muchas con más de un siglo de antigüedad, se ofrecen por cantidades que apenas cubrirían un mes de renta en cualquier ciudad sonorense, pero nadie compra. Porque comprar en Oquitoa significa aceptar que tu vecino más cercano puede estar a varios kilómetros de distancia. Número 2. El Baucare. Y aquí la lista cambia de categoría. Ya no hablamos de pueblos que se están vaciando lentamente, hablamos de un pueblo que ya está vacío. El Baucare, en el municipio de Quiriego, fue abandonado hace alrededor de 3 décadas, cuando la falta de trabajo y el crecimiento de otras localidades cercanas terminaron por vaciarlo por completo. Llegar hasta aquí desde Hermosillo implica un viaje de aproximadamente 4 horas, primero por la carretera internacional hacia el sur, después un desvío hacia Quiriego que te mete cada vez más profundo en la Sierra Baja Sonorense, entre álamos, arroyos estacionales y un silencio que se vuelve casi físico conforme te alejas del asfalto. Hoy el Baucare es, en la práctica, un destino de senderismo. Quienes lo visitan caminan por el arroyo que lleva hacia Tepahui, hacen día de campo bajo la sombra de árboles que crecieron sin nadie que los podara, y recorren lo que quedó de un caserío que alguna vez tuvo familias completas. Niños jugando en la calle principal y una vida cotidiana que hoy solo existe en fotografías viejas y en la memoria de quienes se fueron. No hay compradores para las casas de El Baucare porque, técnicamente, ya casi no hay casas que comprar. Lo que queda son estructuras que la selva baja caducifolia empezó a reclamar hace 20, 25 años, y que cada temporada de lluvias pierde un poco más de sí misma frente al monte que avanza. Y eso nos lleva al número 1. Al pueblo que resume, mejor que ningún otro en esta lista, lo que significa el ciclo completo de auge y abandono en Sonora. Un lugar que llegó a tener 7,000 habitantes, cines, plaza de toros, escuelas, electricidad y agua corriente en una época en que ni siquiera la capital del estado tenía esos lujos garantizados para toda su gente. Un lugar que hoy tiene, oficialmente, un solo habitante. Número 1. Pilares de Nacosari. La historia empieza en 1886. Cuando un estadounidense llamado William Charles Street llegó a la región de Nacosari de García buscando lo que buscaban todos los extranjeros que llegaban al norte de México en esa época, cobre. Street negoció con los leñadores que decían ser dueños de esas tierras, les cambió el terreno por víveres. Y en 1892 la Secretaría de Fomento le otorgó formalmente la concesión para explotar 10 pertenencias mineras en la zona. Lo que Street no sabía, o tal vez intuía, es que había encontrado uno de los yacimientos de cobre más ricos de todo el norte de México. La Moctezuma Copper Company se hizo cargo de la explotación y transformó Pilares, en cuestión de pocos años, en una ciudad al estilo del viejo oeste norteamericano trasplantada al desierto sonorense. Llegaron trabajadores de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa y de Chihuahua, hombres que dejaban atrás todo lo que conocían para acostumbrarse a jornadas intensas bajo un calor extremo, a vivir en casas compartidas, a comer alimentos que no eran los suyos, a construir una vida nueva alrededor de un socavón. La población llegó a superar los 7,000 habitantes. Había escuelas, había cines, había una plaza de toros, un centro comercial con tiendas de todo tipo, y una segregación silenciosa pero evidente. En la parte alta del pueblo vivían los estadounidenses. En casas con electricidad y agua corriente garantizadas, en la parte baja, los trabajadores mexicanos ocupaban viviendas mucho más precarias, construidas con lo que hubiera disponible. Pilares de Nacosari no era solo una mina, era un microcosmos de las tensiones y contradicciones que definieron la industria extractiva extranjera en México durante el Porfiriato y las primeras décadas posrevolucionarias. La primera grieta llegó en septiembre de 1931, en plena Gran Depresión, cuando el desplome de los precios internacionales del cobre obligó a la Moctezuma Copper Company a reducir operaciones de manera drástica. Más de 300 mineros abandonaron los trabajos casi de golpe, algunos despedidos, otros huyendo antes de que la crisis los alcanzara sin ahorros ni destino. Fue el primer aviso de que Pilares no era eterno, de que toda esa prosperidad dependía por completo de un precio internacional que nadie en el pueblo controlaba ni podía predecir.
La mina logró sobrevivir a la depresión, resistió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de cobre para uso militar le dio al pueblo una segunda juventud breve y artificial. Pero el golpe final llegó en 1949, cuando una inundación devastó las instalaciones subterráneas de la mina. Los túneles se llenaron de agua, la maquinaria quedó inutilizable, y reparar el daño resultaba más caro que abandonar por completo la operación. La empresa tomó la decisión que tantas otras compañías mineras tomarían después en pueblos similares por todo el norte de México: cerrar y no volver. Sin la mina, Pilares de Nacosari no tenía ninguna razón económica para seguir existiendo. La gente empezó a irse en cuestión de meses, cargando lo que podían, dejando atrás casas, muebles, y una vida entera construida alrededor de un socavón que ya no daba de comer a nadie. Para 1960, el gobierno declaró oficialmente lo que ya era evidente para cualquiera que caminara por sus calles vacías: Pilares de Nacosari era un pueblo fantasma. Hoy, según los registros oficiales del INEGI, Pilares de Nacosari tiene un único habitante, Félix Girón Ríos, quien además de ser el último residente del pueblo, funge como su comisario. Un hombre solo, encargado formalmente de administrar un lugar que llegó a tener 7,000 vecinos y hoy no tiene ni una calle con luz encendida por las noches. Las ruinas de la antigua mina de cobre siguen ahí, parcialmente conservadas, junto con los restos de la planta concentradora donde se procesaba el mineral antes de subirlo al tren rumbo a Nacosari de García. Paredes de concreto envejecido, maquinaria oxidada que el desierto no ha terminado de tragarse, y las siluetas de las casas de los antiguos trabajadores mineros, algunas todavía reconocibles pese a décadas de abandono. Durante años, Pilares de Nacosari recibió visitantes interesados en su historia, turistas y exploradores urbanos que llegaban a caminar entre las ruinas y a imaginar cómo habría sido la vida aquí en su mejor momento. Pero recientemente el terreno del pueblo y de la mina fue adquirido por Grupo México, una de las mineras más grandes del país, y el acceso se ha restringido para curiosos y visitantes. Un pueblo que sobrevivió a la Gran Depresión, a una inundación catastrófica y a 70 años de abandono, hoy enfrenta un destino distinto: convertirse en una reliquia cerrada. Un capítulo de la historia minera sonorense al que cada vez menos gente puede acceder para comprobar con sus propios ojos que alguna vez, aquí, hubo vida. Si juntas los 10 lugares de esta lista, aparece un patrón que no tiene nada de casualidad. Casi todos nacieron alrededor de una misión colonial o de una mina, casi todos vivieron su mejor época hace más de medio siglo. Y casi todos dependen hoy de las remesas que envían los hijos y nietos que se fueron a buscar lo que el pueblo ya no podía darles. Las casas son baratas, sí, algunas prácticamente simbólicas, porque el precio de una vivienda no refleja el valor de sus paredes sino la ausencia total de demanda. Nadie compite por vivir en un lugar sin hospital, sin señal de celular constante, sin escuela más allá de la primaria, y a veces sin siquiera un camino pavimentado que resista la temporada de lluvias. Y sin embargo, quienes se quedan no lo hacen por falta de opciones. Muchos podrían irse, muchos tienen familiares que llevan años insistiéndoles en que se muden a la ciudad. Se quedan porque hay algo en esa quietud, en ese aislamiento, que la gente de fuera confunde con abandono, pero que quien lo vive desde adentro entiende como una forma de libertad que ya casi no existe en ningún otro lugar de México. El silencio absoluto de la noche en el desierto de Altar, los cerros que cambian de color cada tarde en la Sierra Baja, la certeza de conocer a cada uno de tus vecinos porque literalmente son los únicos que quedan. Eso no aparece en ningún avalúo inmobiliario, pero es, para quienes deciden quedarse, el verdadero precio de la casa. La pregunta que queda flotando después de recorrer estos 10 lugares no es por qué las casas son tan baratas. Esa parte es fácil de entender: sin demanda no hay precio, y sin gente no hay demanda. La pregunta real es qué estamos dispuestos a aceptar a cambio de ese precio. Silencio absoluto, sí, pero también la certeza de que si te enfermas de gravedad, la ayuda más cercana puede estar a horas de distancia. Cielo sin contaminación lumínica, pero también un futuro incierto para cualquier hijo que quiera algo más que ganadería de subsistencia. Una casa de adobe con más de un siglo de historia, pero ninguna garantía de que el pueblo entero siga existiendo dentro de otros 100 años. Pilares de Nacosari no es la excepción de esta lista, es su versión más extrema, el punto final de un proceso que, en distintos grados, ya está ocurriendo en Cucurpe, en Huepac, en Oquitoa. En cada uno de estos nombres que probablemente nunca habías escuchado antes de este video. Sonora no se está vaciando por una guerra, ni por un desastre natural único, ni por una decisión política de un solo día.
Se está vaciando en silencio, casa por casa, generación por generación, mientras el resto del país mira hacia otro lado. Y quizás la lección más incómoda de todas es esta: no hace falta una catástrofe para que un lugar desaparezca. A veces basta con que, durante suficientes años, nadie decida quedarse.